No sé, hija. Muy buenos días, amigos, muy buenos días. Es sabadito, sábado 27 de junio del año 2020. Ya saben que los sábados transmitimos desde aquí, desde la terracita de nuestra casa. Nos acompaña nuestra querida productora Lourdes Salas, que los sábados sí se deja ver con su esplendor y su belleza. Buenos días a todos. Buen día, Beatriz, muy buen día. Dice, buen día, un cafecito y un huevito verde para desayunar. ¿Qué será el huevito verde? ¿En chile verde? En chile verde, qué rico, ¿no? Vamos a, les voy a compartir esta cosa tan padre, así como para inyectar ánimos en esta mañanita. Tenemos que renacer, tenemos que cargar. Después de esta semana tan... Sí, después de esta semana tan Holiday on Ice, ahí les va. Tan padre, así como para... ¿Qué tal, Las 4 estaciones de Vivaldi, por músicos que aceptaron vestirse con ropa de grandes diseñadores para este número fantástico, la verdad, para hablar del Renacimiento, porque últimamente andamos muy cenizos aquí en México, cuando no es el terremoto, es los atentados, es la pandemia, la arena del Sáhara también que ya nos quiere caer encima. Buenos días, Adriana Soriano, Beatriz Carrillo, Vivi Jenewin desde Kentucky, don Manuel Casas, ¿cómo estás? Don Philip de Backer desde Bélgica, ¿cómo estás, querido Philip? Espero que te encuentres bien. ¿Dónde anda tu querida María? ¿Va a trabajar hoy? Espero que estés muy bien los dos en cualquier caso. Bueno, ha sido una semana tremenda, así es que este programa, ya saben, los sábados es de carácter más informal, más en plan tertulia. En cualquier caso, pues tenemos que hablar de lo jodido de que ha sido esta semana. Les voy a poner nada más, antes de empezar con nuestra tertulia, la primera plana de nuestro periódico La Jornada, para que vean cómo está la primera plana de nuestro periódico hoy. El narco, dice Jaime, estás olvidando el punto más importante, que ya no tenía chelas. Híjole, es cierto, perdón, mil disculpas, Felipe. Felipe se ha quedado, y fíjense, se ha quedado Felipe sin cerveza en Bélgica. ¿Cómo puede ser eso? No, ya, eso ya es peor que la plaga de langostas. Bueno, en nuestra primera plana tenemos: el narco desafía al Estado en el corazón de México. Y es la verdad, miren, así quedó la camioneta de seguridad del jefe.
del jefe de la policía mexicana, que por cierto ayer se recuperaba. Y luego, por si fuera poco, dejan 24 muertos en enfrentamientos entre bandas y agentes en Zacatecas, algo de lo que nos había hablado ya nuestra querida Hildy. Y aquí la rayuela, que ya saben que la rayuela siempre tiene ahí este factor de mordiente, dice, habría sido posible un operativo de esta magnitud sin el apoyo desde dentro, se refiere al atentado. No, yo ya tengo, Philip, ya tengo cerveza. Bueno, y a partir de la semana que entra, ya saben que en la Ciudad de México entramos en lo que se llama el semáforo naranja, de color naranja, y esto se ha tomado en virtud de que hay menos hospitalizados. Y en Estados Unidos ordena juez a Trump liberar a niños migrantes porque, pues ya saben, ante el riesgo de la pandemia. Pues bueno, esta es la primera plana de nuestro periódico La Jornada. Ya saben que yo trabajo ahí en el periódico, soy el editor de La Jornada Sin Fronteras, un proyecto que llevamos a cabo junto con David Brooks, nuestro corresponsal en Nueva York, Arturo Cano, un gran cronista, y Tania Molina, que esta es una sección, La Jornada Sin Fronteras, pues que tenemos porque claro, y aquí está el editorial de La Jornada, que plantea abiertamente que el ataque contra el jefe de la policía en México por parte del cartel Jalisco Nueva Generación es un desafío al Estado. Pero en fin, yo creo que ya de esto hemos hablado bastante. Si quieren, después lo seguimos abundando. Pero antes que nada, yo les quiero presentar realmente a nuestra invitada de hoy. Al rato va por su reina a Brujas, hoy sí trabaja. Bueno, nos saludas a María, y por favor, cuando vayas a Brujas, si te puedes seguir conectando bien, y si no, pues no pasa nada. Nos saludas mucho a María, por favor. Bueno, les quiero presentar a nuestra invitada de este sábado en nuestra tertulia, de los muchos amigos que que tenemos distribuidos por el mundo. Yo creo que esta es una de mis mejores amigas, sin lugar a dudas. Es una persona a la que yo quiero mucho, la estimo mucho y la admiro mucho. Es una gran periodista. Nos conocimos en Washington, ya ella les contará parte de la historia. Ella fue corresponsal en la Casa Blanca bajo la administración Obama, y aquí entre nos, es un secreto, pero no se lo digan a nadie, ella era una de las consentidas del presidente Obama. Entonces, ella es chilena de nacimiento, vive en Houston con su esposo, un gran médico, y tiene a sus 2 enanos, y recientemente tengo entendido que hay otro miembro de la familia, pero ella no los contará. Así es que sin más dilación les voy a presentar a nuestra querida amiga, nuestra querida Antonieta Cádiz. ¿Cómo estás, querida Antonieta? Hola, Antonieta. Qué gusto escucharlo, Jaime y Lourdes, qué gusto estar con ustedes. De verdad que los echo mucho de menos. ¿Hace cuántos años que no nos damos un abrazo? ¿Hace cuántos Exactamente. años? Ya ni recuerdo. ¿Cuántos? ¿Como 10, 12? Bueno, dinos físicamente dónde estás, Antonieta. Bueno, yo vivo en uno de los suburbios cercanos a Houston, que se llama Katy. Está como más o menos a 20 minutos de la ciudad. Es un área así súper residencial, ideal para familia, bien tranquilo, en el más puro corazón de Texas. Oye, ¿cómo te sientes ahí en Houston, entre puro tejano? Sabes que antes de venirnos para acá, cuando vivíamos en Washington y nos imaginábamos vivir en Texas, era como yo me imaginaba así el viento rodando con la paz. Me imaginaba el cowboy con las botas, etcétera. Y no es para nada así. Houston es una ciudad bastante interesante. Por supuesto, no es del calibre de Washington, donde encuentras tanta diversidad, pero es una ciudad bastante diversa. Me gusta harto vivir acá, yo creo por la etapa y la vida en que estoy. Tengo 2 niños chiquitos de 5 y 7 años, y es ideal para ellos porque tenemos nuestra comunidad acá, que es algo que curiosamente nunca esperé encontrar en Texas.
pero lo encontré, una mini comunidad de personas que nos ayudamos, nos queremos, nos hablamos siempre, y ahora en tiempos de COVID ha sido más importante que nunca realmente. Bueno, precisamente que antes de entrar en materia, Antonieta, querida Antonieta, te voy a presentar a nuestros amigos que están viendo esta tertulia. Philip de Backer, él es un gran amigo. Él se llama Philip, pero su mujer, que es mexicana, se llama María y le dice Felipe, y yo le digo el Gelipe. Bueno, él está en Bélgica. Luis Huesca, según tengo entendido, está en Oklahoma. Manuel Casas es en México, es uno de nuestros, él es biólogo, Manuel Casas. Vivi Janovich, ella está desde Kentucky. Adriana Soriano, Beatriz Carrillo, y poco a poco se nos van a ir sumando. Te mandan muchos saludos. Manuel Casas te manda saludos. Saludos a todos. Y Philip de Backer te pregunta, órale, en Texas, ahí la pandemia está dando duro, ¿no? Durísimo, durísimo. Y es porque, bueno, yo el otro día que estábamos caminando con mi esposo cerca del Bayú, del río que tenemos acá, a la vuelta de la esquina, yo estaba alegando por dos cosas cuando íbamos en la bicicleta, iba furiosa. La primera es porque ha llovido mucho acá y el Bayú está altísimo, altísimo que casi ya llega al puente. Y yo estaba alegando y decía, ¿qué tipo de liderazgo tenemos en este estado? Que después de la tremenda inundación que tuvimos, llueve un poco aquí y el Bayú está a esta altura. ¿Cómo no han trabajado los drenajes de los Bayú y de las represas que tenemos acá cercanas? Lo mismo ha pasado con COVID. El gobernador, siguiendo al presidente y siguiendo que poco menos que la pandemia ya se acabó, diciendo que no hay riesgo, dejó que todo abriera acá en Texas. Y este es el resultado precisamente de un mal liderazgo por parte del gobernador Greg Abbott y por parte del presidente, por supuesto. Oye, Antonieta, ¿por qué no nos platicas un poco quién es Antonieta Cádiz? ¿Cómo es que llegas a Estados Unidos? ¿Cómo tomas la decisión de salir de Chile? A ver, dice Grisel Flores que ella también está en Houston. Te saluda, Antonieta. ¡Ay! Después me puedes pasar su contacto. Hola. Dice, pregúntale, Antonieta, ¿qué? No entendí, Luis. Pregúntale a tu invitada si conoce al doctor File. Es chileno y muy bueno, por favor. No lo conozco, pero ¿dónde trabaja? Trabaja acá en... Dice, es Luis, pusiste File, doctor File. Bueno, te saluda si para quiera. Bueno, antes, ahorita si quieres que Luis corrija esa pregunta, platícanos, ¿quién es Antonieta Cádiz? ¿Cómo llegó a Estados Unidos? Bueno, Antonieta Cádiz es una persona que está muy contenta de estar en tu programa y se siente muy honrada de que tú la consideres su amiga. Gracias. A ver, te voy a contar un poco y si te doy la lata, bueno, me paras, ¿ok? Sí, claro, de acuerdo. Yo salí de Chile cuando ya me estaba graduando de la universidad. La primera vez que salí fui a hacer mi práctica a CNN en español. Y nunca me proyecté vivir fuera de Chile. No fue algo que se me pasaba por la cabeza, pero cuando tuve la experiencia de salir y de vivir una realidad completamente nueva, conocer desde dentro cómo funcionaba un medio como CNN en español, me llamó mucho la atención. Y bueno, después volví a Chile, seguí trabajando, pero estaba buscando, y estaba trabajando en comunicaciones en Chile, no estaba trabajando como periodista. No. Y se presentó la oportunidad de que el Mercurio, justo la corresponsal del Mercurio en Washington, que en ese tiempo el Mercurio formaba parte del grupo GDA y teníamos una oficina en Washington. Sí, recuerdo. Esa persona justo había renunciado y el Mercurio estaba buscando una corresponsal. Y mi marido y yo en ese tiempo no estábamos casados, éramos novios y estábamos con el proyecto de venir a Estados Unidos, él a terminar sus estudios y yo a estudiar, yo quería estudiar. Y justo se cruzaron como las estrellas y yo supe de esta posición y me fui a entrevistar ahí a Mercurio con el que fue mi editor por muchos años, Alberto Roja, que le mando un saludazo si alguna vez ve este programa porque realmente lo recuerdo con mucho cariño. Y
y nada, me dieron el puesto, entonces llegué a Washington con mucha ilusión, como la corresponsal del Mercurio, con muchas ganas de aprender y sin mucha experiencia en periodismo más que mi práctica profesional. Bueno, de ahí me acuerdo que cuando llegué a Washington estaba José Meireles en la oficina. El gran José Meireles. Nuestro querido José Meireles, de O Globo. Estaba en la oficina de GDA, estaba Pepe Carreño, representando al Universal en ese tiempo, y estaba Hugo Alconada representando a La Nación. 3 tremendos periodistas, y yo llegué, tenía 26 años. ¿Qué tal? Y no sé qué edad habrá tenido José, Pepe, Hugo, pero eran bastante mayores que yo. Y me acuerdo que cuando llegué a la oficina estaba re asustada, la verdad que estaba re asustada, porque no tenía mucha experiencia, no sabía cómo iba a manejar Washington, no conocía a nadie. Y recuerdo que más encima José y Pepe me dieron una bienvenida. Me estaban jodiendo, me estaban subiendo el columpio los dos. Me llevaron, me dijeron, ya sí, te vamos a dar la bienvenida. Vamos a tomarnos un café, dijeron, vamos a tomar un café. Y me llevaron a un antro que quedaba como a 3 cuadras de la oficina, donde se fumaban puro y se tomaba puro licor. ¡Por Dios! Y entonces ahí me empezaron a confesar entre los dos quién era, de dónde venía, dónde había estudiado, qué experiencia tenía. Y ellos empezaron a contarse anécdotas propias de Washington. Y yo, por supuesto, no entendía nada. Ajá. Y más encima estaba ahogada con el humo. Pero ¿sabes qué? Ha sido una de las mejores experiencias que he tenido en la vida. Aprendí muchísimo. Sobre todo, bueno, José ya nos dejó lamentablemente, pero todos ellos fueron una tremenda escuela. Uno aprende más de sus colegas que en la universidad. Uno aprende más en la experiencia, viendo a otros trabajar. Y lo mismo me pasó contigo, Jaime, cuando después tú llegaste a la oficina de GDA a representar al Universal. Sí, recuerdo aquella época. Habría que decir quizá, Antonieta, hablarles a nuestros amigos quiénes eran José Meireles. José Meireles era un gran periodista, uno de estos periodistas de verdad, de los mejores periodistas brasileños que hemos conocido, y no me va a desmentir Antonieta. Era un hombre que trabajaba, por Dios, siempre estaba en su oficina. Y era uno de los pocos corresponsales que tenían carta blanca para viajar a cualquier parte del país en cuanto él lo dispusiera para hacer los grandes reportajes. Y a mí recuerdo que me daba mucha envidia esa posibilidad que tenía José Meireles. Y conocía muy bien Estados Unidos. Desafortunadamente, un día platicando con José Meireles, me dijo que ya estaba cansado, estaba harto de Washington, porque creo que pasó más de 20 años, ¿no? Fue muchísimo tiempo, él llegó muy joven ahí. Y José, mira, hay varias cosas que recuerdo de él. La primera es lo agradable que era trabajar junto a él. Él siempre durante las tardes ponía jazz en la oficina, ponía Miles Davis. Y era tan agradable saber quién estaba ahí primero y escuchar su música. Me traen muy, muy lindos recuerdos. Y lo otro que recuerdo con mucho cariño de José fue una anécdota que, no me acuerdo, creo que fue un almuerzo, algo de GDA en pleno centro de Washington. Y cuando tú eres joven, muy joven, y eres periodista, andas a las carreras todo el día, piensas que se te va la vida corriendo, que tengo que hacer esto otro, no, que la nota, que el editor, que estás saltando de un lado a otro. A mí siempre me llamó mucho la atención que José no era así. José siempre se tomaba todo con muchísima calma. A mí me sorprendía eso. ¿Será porque este señor tiene más años que yo que anda tan calmado? Pero después sentí que era su estilo de vida y llegué, sí, así es. Con los años he llegado a admirar mucho eso. Me acuerdo que
estábamos en este almuerzo y le digo, José, ya nos tomamos el metro y nos vamos a la oficina. Y José me dice, Antonieta, está tan lindo el día, ¿por qué no caminamos? Yo digo, no, pero José, ¿cómo vamos a caminar? Si nos vamos a demorar muchísimo más y yo tengo que entregar esta nota. No, me dijo, no, yo voy a caminar. Ok, yo me fui en metro y José llegó como, no sé, 1 hora y media, 2 horas después. Y se llega riendo con su cámara, andaba con una Leica, creo. Sí, y se llega riendo. Y le digo, ¿qué pasó? Me dice, bueno, que iba caminando y justo estaban filmando una película cerca de la Casa Blanca con Michael Douglas. Uh-huh. Y yo iba caminando por ahí y justo me lo topé y bueno, una cosa llevó a otra, empezamos a conversar y tengo una entrevista con él. ¿Con Michael Douglas? Sí. Y yo le digo, pero José. Entonces me dijo algo así como, ¿viste? Por no querer caminar. Me dijo una cosa así, por no querer caminar, Antonieta. Y sí, la verdad que, ¿sabes? Que con los años, esa actitud de vida de José, la he recordado mucho y la he tratado de incorporar. Eso, no vivir con tanto apuro, ¿no? Y de disfrutar en lo que estás inmersa en este minuto. No dejarte llevar por la premura del oficio y del periodismo que se hace a la carrera. Bueno, estamos hablando, para nuestros amigos que se van ido incorporando, estamos hablando con Antonieta Cadiz, una gran periodista de origen chileno. Ella vive en Estados Unidos, fue mucho tiempo corresponsal en la Casa Blanca y fue, ya lo digo, la consentida del presidente Obama. A ver, quien quieran preguntar, ya saben, Antonieta está dispuesta a contestar. Nos dice Luis Huescas, refiriéndose al médico, que se llama Cristian Contreras. Cristian Contreras, no lo conozco. Bueno, y entonces, habría que decir que José Mireles se cansó de estar en Washington. Él estaba enamorado, tenía una pareja y decidió regresar a Brasil porque ya estaba cansado de Washington y desafortunadamente después de mucho tiempo de estar en Washington, él sentía tenía la impresión de que la vida se le estaba escapando. Sí. Y cuando llega a Brasil, ¿te acuerdas? Nos enteramos poco después de que José falleció. Sí, tenía cáncer, sí, recuerdo. Y recuerdo varias cosas que nos escribimos cuando yo supe que él estaba enfermo. Fue duro, la verdad fue bien duro. Yo recuerdo cuando él tomó la decisión de volver a Brasil, le dije, pero José, ¿por qué te vas? No te vayas. Entonces me dice, Antonieta, estoy cansado de estar en esta oficina. Quiero ver el sol. Quiero respirar aire de mar. Quiero caminar por la playa. Ya esta etapa pasó para mí. Algo así me dijo. Y después me comentó, porque él siguió trabajando como periodista, a pesar de que volvió a Brasil, siguió trabajando como periodista, pero ya más desde una calidad de colaborador que que asumiendo una posición tan de día a día como una corresponsalía en Washington. Y eso él lo disfrutaba muchísimo más. Claro. Porque podía ser básicamente lo que él quería y las notas que le gustaba hacer y trabajar en las cosas que disfrutaba más y tener tiempo aparte para su vida, ¿no? Bueno, se ha incorporado Ana Lozano Ruiz. ¿Cómo estás, querida Ana Lozano? Una muy buena amiga, Zipaquira. Y platícanos, ¿y después qué pasó? Después ahí, cuéntanos un poco más, ¿cómo llegas a la Casa Blanca? Bueno, debo decir for the record que Jaime está calumniándome aquí, diciendo que yo era la preferida de Obama, porque eso no es cierto. Eres la fan chuchu, no te hagas. Pero ya llegaremos a eso. Bueno, mira, entonces trabajé como corresponsal de Mercurio mucho tiempo, muchos años. Y aparte de eso, como el Mercurio tenía una corresponsalía, pero era una corresponsalía que casi era como una colaboración, busqué trabajos en otras revistas y en otros medios. Empecé a colaborar para América Economía, por ejemplo. Uh-huh. Empecé a colaborar para otras revistas chilenas también. Y con el tiempo
me di cuenta que si quería avanzar en Washington, en el mundo periodístico, tenía que dar otro paso. Entonces decidí estudiar, decidí hacer un máster. Hice un máster en gobierno en Hopkins, en la Universidad de Washington. Y eso me ayudó muchísimo. Primero me ayudó mucho porque me ayudó a entender cómo funciona el sistema desde adentro. Sí. Y lo otro, que es lo que yo carecía como periodista latinoamericana, era contactos. En la universidad había muchos profesores que eran buenos contactos. Había compañeros que eran buenos contactos, compañeros que trabajaban en campañas políticas, compañeros que trabajaban en el Congreso, compañeros que trabajaban en la Casa Blanca. Y en los casi un poquito menos de 3 años que me demoré en hacer el máster, fui conociendo a bastante gente y eso me fue abriendo más puertas. Con el tiempo tengo recuerdos fue un periodo bien trabajado, pero tengo recuerdos muy lindos. Yo en ese tiempo incluso no vivía en Washington, yo vivía en Baltimore, porque mi esposo trabajaba en Hopkins, en el hospital. Y recuerdo que trabajaba todo el día, estaba en la oficina de GDA, trabajaba todo el día y luego tomaba mis cursos en la tarde, empezaban como 6, 7 de la tarde y ahí me quedaba más o menos como hasta las 10 de la noche y de ahí me tomaba el tren de la estación que salía de Washington a Baltimore. Llegaba a Baltimore, me tomaba el bus que me llevaba de la estación cerca de mi casa y ahí caminaba. Y llegaba como a medianoche ya. Wow. Sí. Pero fue un tiempo bastante bonito. Me acuerdo que mi esposo se quedaba trabajando en el hospital y me esperaba y nos coordinábamos. Entonces nos encontrábamos en el bus. Cuando yo ya salía de la estación, él estaba en ese bus que yo tomaba. Fue bien lindo. Recuerdo que hablaba con mis papás mientras iba en el tren. Me servía para trabajar, leer, descansar. Conocía a mucha gente en el tren también. Yo soy buena para conversar, entonces si alguien se me sentaba al lado y me sonreía, empezábamos a conversar. Tuve tantas confesiones de gente que no conocía en el tren y que me contaban toda su vida. Bueno, aparte tú le jalas, eres buena jalando. Terminada en general dando consejos amorosos en el tren. Esa era mi especialidad. Ay, bueno, y después de eso terminé el máster y una de las cosas que he aprendido con los años es que también los trabajos, todo en el periodismo, todo se pasa de voz en voz. Y una gran colega, amiga mía, María Peña, me comentó que La Opinión estaba buscando una corresponsal. La Opinión es quizá el periódico más importante en español en Estados Unidos. Sí, justo me acuerdo que había salido Maribel Hastings, que había sido muchos años corresponsal de La Opinión. Era un periódico que estaba muy bien posicionado en ese tiempo, pero que estaba buscando una nueva corresponsal y María me dice, ¿por qué no? Yo tengo el contacto del editor, ¿por qué no postula? Y yo me pasó lo mismo que me pasó cuando me cambié de Chile a Estados Unidos. Yo ya me movía en el mundo latinoamericano, pero es distinto moverse en el círculo latinoamericano y de temas latinoamericanos o temas chilenos a moverse en el círculo de temas hispanos. Sí. Muy diferente. Igual mis estudios me ayudaron a entender cómo funcionaba la dinámica, me ayudaron a tener contactos, pero era un mundo distinto. Estaba un poquito preocupada cuando empecé, pero dije me voy a tirar a la piscina. Y ahí me tiré y llamé a Pedro Rojas, que en ese tiempo era el editor ejecutivo de La Opinión. Le dije que estaba interesada en la posición, me entrevistó, me pidió que viajara a Los Ángeles para conocerme y me contrató. Él también se arriesgó bastante, yo me arriesgué y él se arriesgó. Pero se lo agradezco enormemente, aprendí muchísimo de él y del equipo que él había montado en ese tiempo en Los Ángeles. Fue una gran experiencia. Y ya cuando empecé a trabajar para La Opinión, bueno, ahí todo cambió, ¿no? Ahí era mucho inmigración, mucho tema
de política, Congreso, Senado, Cámara de Representantes, conocer a todas las fuentes que trabajaban, primero a todos los hispanos que trabajaban en el Congreso, y luego ya empezar con las oficinas. Entonces, recuerdo que hubo un minuto en que me di cuenta, no voy a avanzar en esto, no voy a generar contenido original, nuevo, que se salga un poco de la línea de cobertura general, si no pongo un esfuerzo real en trabajar el Congreso. Uh-huh. Entonces decidí en ese minuto respirar y vivir por el Congreso. Y la Casa Blanca también, que en ese tiempo estaba Obama. Entonces... A ver, déjame detenerte aquí un momento, porque yo creo que es importante hacer esta puntualización por la narrativa que lleva hasta ahorita Antonieta. Si se dan cuenta, Antonieta nos está narrando cómo decidió dar un salto a un medio como La Opinión, pero para trabajar ya para La Opinión y sobre todo trabajar desde la Casa Blanca y desde el Congreso de Estados Unidos, eso implica que tienes que asegurarte de tener contacto directo con las fuentes, porque de esta manera vas a poder llegar más lejos, vas a poder darle más profundidad a tus reportes, a tus artículos, a tus notas. Y también quise hacer esta señalización porque en los tiempos que corren del periodismo que se hace actualmente muchas veces sobre las rodillas, yo creo que Antonieta, a pesar de su juventud y quizá porque aprendió de los viejos, a mí me consta, Antonieta Cádiz es una periodista muy meticulosa cada vez que yo la veía trabajar. Ella se la pasaba contrastando su información con fuentes en el Departamento de Estado, en el Congreso, y la verdad es que así realmente sus materiales cada vez que salían había que hacerles caso. ¿Por qué? Porque uno sabía que detrás de cada nota, cada artículo que escribía, de cada entrevista que escribía Antonieta Cádiz, uno podía tener la certeza de que estaba completamente sustentada su información. Yo he querido hacer este alto porque desafortunadamente el periodismo está de capa caída, ya no existen o cada vez menos periodistas hay que hacen esta labor. Estamos asistiendo a una época en la que el periodismo ya no se ejerce, se está perdiendo esta gran escuela, pero yo creo que Antonieta Cádiz todavía practica este tipo de periodismo serio, muy, muy responsable. Te preguntan, hay una pregunta para Lourdes, Ana Carranza, disculpe por preguntar, ¿tiene familiares en Michoacán? No, ya le comenté que no. Y Grisel Flores, te preguntan a ti, primero si quieres respondes y luego, luego sigues con la línea de tu narrativa, querida Antonieta. Te preguntan, ¿en Houston participas en algún medio? En Houston, no específicamente local, lo que hago es colaborar para Univisión Noticias, política, y básicamente lo que escribo sobre política nacional. Entonces, he seguido de alguna forma conectada a lo que hacía en Washington, pero ya desde aquí. Localmente, a veces, en contadas ocasiones escribo sobre política local, pero eso ha tenido que ver con colaboraciones con otros medios. Por ejemplo, cuando escribía para El País, sí, ahí escribía mucho sobre Texas y sobre Houston en particular, pero para Univision es más política nacional. Bien, entonces te interrumpí, perdona, sigue. Bueno, yo coincido mucho, Jaime, me halagas con tus comentarios, muchísimas gracias, de verdad. No, es que yo es cierto. Coincido mucho con tu visión, encuentro que el periodismo está muy, muy capa caída. Es cada vez más difícil hacer un trabajo que realmente sea un trabajo serio, que tenga tiempo detrás. Uno tiene que invertir tiempo, tienes que invertir mucho tiempo cuando quieres sacar buen material. Y creo que el periodismo, por ejemplo, que hacía Hugo Alconada de La Nación en el Grupo de Diarios de América, ese tipo de periodismo se ha convertido en un lujo, casi. Sí. Así, es muy escaso. Sí. Periodismo de investigación, cada vez menos. ¿Quién hace periodismo de investigación en español? Ahora, acá en Estados Unidos, si pensamos en América Latina, creo que todavía hay medios en América Latina que sí los hacen, medios que se dan ese trabajo, pero cada vez es menos, cada vez el periodismo está escaseando en tiempo, profesionales, recursos,
está sangrando por todos lados. Sí. Es preocupante, la verdad. Y es algo que ojalá que profesionales como nosotros de alguna forma podamos sobrellevar. Yo recuerdo cuando recién llegué al GDA y veía periodistas como José, como Hugo, como Pepe, yo sentía que estaba presenciando el ocaso de las corresponsalías en Washington. Creo que eso fue lo que viví, porque si piensas hace 30 años, 40 años atrás, cuando piensas en el corresponsal en Washington del Universal, sí, o de O Globo o de Mercurio, eran personas con mucho prestigio, eran personas que realmente podían llevar su propia agenda, sí, personas que tenían otra dinámica de trabajo. Sí, así es. Eso no está ahora. Bueno, entonces sigues. Bueno, ya me perdí en que sí, bueno, entonces empecé a trabajar, decidí y me mudé de Baltimore a Washington y me mudé a 5 cuadras del Capitolio. O sea, me aseguré de estar ahí. Y lo que empecé a hacer, empecé a conocer cada vez más gente. Y si las personas no querían hablar conmigo o no querían hablar con la opinión o un medio hispano, que se da mucho en el Congreso, les iba a tocar la puerta. O me los agarraba después de una audiencia, o incluso a la salida del baño. Antonieta Caudice era famosa porque siempre anda correteando a los congresistas cuando salían del baño, cuando salían de la sala. O sea, ahí casi que le abría la puerta al baño. Sí, no tenía piedad, la verdad. Y era mucho más divertido hacerlo cuando mis colegas mexicanos estaban ahí conmigo, Gregorio Meraz de sí, Televisa, bueno, tú, Jaime, cuando trabajabas para el Universal, José Díaz Briceño de Reforma, sí, claro, y bueno, el mismo David Brooks también, que muchas veces iba a Washington. Sí. Me acuerdo cuando todos nos apelotonábamos y esperábamos que alguien saliera, y ahí viene, y le formábamos un semicírculo, ¿no? Sí. No nos dejábamos pasar. Bueno, así es Washington. Si quieres realmente sacar información que salga un poco de la dinámica de lo que están cubriendo los diarios estadounidenses, los periodistas estadounidenses, tienes que empujar duro. Y va a haber muchas veces, me ocurrió que muchas personas me cerraron la puerta, me dijeron que no querían hablar con la opinión, que no estaban interesados en reportar para medios latinos, que el senador no tenía tiempo, que el congresista estaba ocupado. Pero cuando te paras delante de ellos, te tienen que decir algo, y si no te dicen nada, bueno, tú lo consultaste y no hizo comentarios, no quiso hablar. Y a la larga, cuando uno ejerce ese tipo de presión, con el tiempo, empieza a resultar cada vez más. Entonces, ahí amplié mucho la red dentro del Congreso y amplié mucho también la red dentro de los grupos activistas que están trabajando en temas latinos. Eso también es un pilar fundamental de contactos en Washington. Y lo otro también son los colegas, ¿no? Los periodistas, que muchas veces entre nosotros nos ayudamos y nos ayudamos con temas, con ideas. Y me hice también algunos amigos periodistas estadounidenses que justamente de repente les tocaba cubrir inmigración y tratábamos de empujar las mismas preguntas. Porque muchas veces te das cuenta que hay políticos que no quieren responder ciertas preguntas y si las hace un periodista hispano simplemente te ignoran, sí, pero si las hace un periodista estadounidense tienen que responder algo. Entonces muchas veces me pasó que no me querían contestar a mí, pero yo le pedí a alguna colega, como por ejemplo a Jen Bendetti, que en ese tiempo creo que no estaba con Huffington Post, estaba con otro medio, creo que con Politico, y le decía, Jen, ¿puedes empujar esta pregunta? Y me decía, claro, encantada, y me ayudaba también con eso. Entonces, bueno, te armas de los recursos que tengas, básicamente ese es el resumen. Yo traté de explorar todos los ángulos posibles y bueno, pasé un tiempo muy, muy bueno, muy entretenido, cubriendo Congreso y Casa Blanca, y en el tiempo de Obama era un tiempo donde también había
cierto respeto por la profesión, ¿no? Ahora tenemos un presidente acá en Estados Unidos que lo único que hace es basurear a los periodistas constantemente, decir que hacemos fake news. Justamente hay esa pregunta, pero antes de entrar en esa pregunta, que es una pregunta que te hace Asdrúbal, pero antes de que pases esa pregunta, me gustaría, ¿cómo fue tu relación con el presidente Obama? ¿Cómo te sentiste tú como corresponsal de la casa? Y aquí no vayas a mentir, Cádiz, porque yo sé que el presidente Obama te veía con buenos ojos. Bueno, mira, yo representaba la opinión, representaba una audiencia de casi 100.000 lectores hispanos. Eso era lo que le gustaba a Obama de la corresponsal en la Casa Blanca. La verdad es que fue crucial. En ese tiempo estaba Luis Miranda como director de medios hispanos de la Casa Blanca y él hizo un excelente trabajo en esa posición. Y Luis se preocupaba de mantener una relación fluida y una comunicación fluida con los periodistas. Y llegó un momento cuando yo ya había asumido la corresponsalía en que el presidente Obama empezó a dar entrevistas a medios hispanos y yo veía como el presidente daba entrevistas a Univisión, daba entrevistas a Telemundo, daba entrevistas a medios latinoamericanos y no me daban entrevista a mí. Entonces, a pesar de que ya había participado en mesas redondas de Obama con periodistas, así que empecé a simplemente todos los días del año y más o menos como 2 o 3 veces al día llamar a Luis Miranda e insistirle en que la opinión tenía que tener una entrevista con el presidente. Yo creo que me la dio por cansancio, porque lo jodí tanto, te juro. Había días en que me despertaba y era lo primero en mi agenda. Decía, voy a llamar a Luis. Entonces llamaba a Luis y decía, hola Luis, buenos días. Soñé que tenía una entrevista con el presidente Obama. Y así, pasaba cualquier cosa, cualquier comentario, le metía que la entrevista, ya por cansancio. Entonces yo creo que cuando realmente se abrió una ventana, Luis dijo, aquí esta tipa me deja de joder, le voy a dar la entrevista. Y recuerdo, ¿sabes qué? Recuerdo esa entrevista con tanto... Fue uno de los momentos más emocionantes que he tenido profesionalmente, porque una cosa es estar en un round table con el presidente, que ya es bastante emocionante, porque bueno, ves a tus colegas trabajar, ves lo que preguntan todos los demás, tratas de empujar temas, historias, etcétera. Pero otra cosa distinta es cuando estás ahí sola. Y entonces yo pensé que la entrevista iba a ser en el Salón Roosevelt, que es donde siempre hacían todas las cosas de prensa. Sí. Y íbamos caminando con Luis y me empecé a dar cuenta que estábamos caminando hacia el Salón Oval. Entonces le digo, ¿la entrevista va a ser en el Salón Oval? Y me dice, sí, va a ser en el Salón Oval. ¡Wow! Y yo, de partida, yo nunca había estado ahí adentro, y segundo, una entrevista 1 a 1 con el presidente en el Salón Oval es un poco, te sientes un poquito como que, uy, sí, seré capaz de hacer esto, ¿no? Yo había súper preparado esa entrevista, en la opinión con Pedro la habíamos súper trabajado, pero al final tú como corresponsal y como la cara del medio tienes que hacer el delivery, ¿no? Y recuerdo que estaba bien nerviosa antes de entrar, pero justo entramos y entonces Obama no estaba en su escritorio, estaba como un lado donde tiene como una salita donde va a buscar agua, café, no sé. Y entonces Obama estaba haciendo exactamente esto, estaba así. ¿Qué estaba haciendo? Y yo dije, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Pero qué estaba? Estaba comiendo maní. ¿Maní? Almendra. Estaba comiendo un snack y se lo estaba tirando en la boca, así. Entonces me hizo reír. Y eso ya me relajó, ¿me entiendes? Él estaba súper casual, el hombre carismático que tú ves siempre en las noticias, que habla, etcétera. Él es así verdaderamente. Súper cool. Súper relajado, cool. Entonces, recuerdo que llegué y me saludó, fue súper amable. ¿Quieres un café? ¿Quieres agua? Por favor, siéntate. O sea, súper... Igualito el presidente que tenemos ahora.
Oye, Cádiz, perdón, ¿dónde se sentaron? Nos sentamos, acá está el escritorio, tiene el escritorio atrás y tiene 2 sillones, que siempre salen en las fotografías, ahí nos sentamos. En los sillones. En los sillones, sí. En ese típico que tienen como unos adornitos de manzana que uno siempre piensa si las manzanas son reales o no. Yo estuve a punto de mordisquear una si no hubiera estado tan apurada. Y me acuerdo que Luis me había dicho, van a ser 15 minutos. Y ¿15 minutos solo? Sí, y 15 minutos en periodismo no es mucho, no es mucho. Y ya para ese tiempo yo había aprendido la lección de que eran tan importantes los temas de política doméstica como los temas de México. Claro. Ya había aprendido esa lección. Debe ser porque me junté también con muchos periodistas mexicanos, José López Zamorano, Jesús Esquivel, que me tenían rondando ahí también los temas mexicanos en la cabeza. Sí. Pero sabía que tenía que de alguna forma meter en la entrevista todos los temas de política doméstica que nos interesaba a nosotros como en la opinión, pero también tenía que meter a México. Era algo, lo había aprendido ya para ese tiempo. Entonces 15 minutos me tenía un poco estresada, pero traté de hacer mi mejor esfuerzo por ir al callo, meter preguntas cortas, hacer un buen follow-up con el presidente a medida que él iba contestando y simplemente tratar de apurarme lo más posible, tratar de que él también diera respuestas bastante concretas. Y ahí el tiempo ahí voló. Y recuerdo que ya Luis empezó así, ya es hora, y yo seguía preguntando, y Luis así, ya saliendo corta, y yo seguía. Y mientras él estuviera sentado ahí, yo iba a seguir. Claro. Así que nada, al final Obama obvio se dio cuenta que Luis le estaba diciendo ya, han pasado como 25 minutos. Y Obama dijo, ok, esta va a ser la última pregunta. Y ahí, hice la última pregunta. Creo que fue un follow-up de un tema de México, donde justamente hubo un tema ahí con Hillary Clinton, que Hillary Clinton había hecho unas declaraciones bastante polémicas sobre México, comparándolo con Colombia en términos de narcotráfico y control de narcotráfico. Y Obama se fue en contra de las declaraciones de Clinton. Así que estuvo bastante interesante. Me acuerdo que cuando salí, me fui a esta salita de prensa que hay para los periodistas. Sí. Y me senté un par de minutos ahí, tenía toda la presión encima que mi editor, el editor general de La Opinión, sabía que yo en lo que yo estaba y tenía que empezar a producir material ya. Pero me senté 2 minutos en la salita ahí, me recuerdo, y reflexioné sobre lo que había pasado, y sobre cómo había sido una experiencia tan profesional, tan importante, pero a la vez tan fue como que no lo podía creer, como que pensaba en de dónde venía, pensaba en Chile, en mi familia, pensaba en todas esas cosas que se te pasan como a nivel personal y decía, wow, esto pasó realmente. Lo recuerdo con muchísimo cariño. ¿Qué opinión te merece Obama a la distancia? Bueno, mira, Obama no fue un presidente perfecto. Obviamente era un presidente que generó mucha esperanza en el pueblo estadounidense y con razón, el primer presidente afroamericano. Cumplió muchas cosas, reformó el sistema de salud, no lo reformó como él quería, lo reformó al punto que debió haber sido reformado, pero lo reformó. Y en términos de política migratoria, claro, fue muy criticado por las casi 400.000 deportaciones al año, pero si tú analizas la política migratoria del presidente, implementó una serie de cosas, incluyendo DACA, que sí mejoraron la vida de millones de migrantes en Estados Unidos. No fue una presidencia perfecta, pero fue una presidencia 10.000 veces mejor que la que tenemos hoy en día. Mira, te voy a hacer las preguntas que nos están llegando. Bueno. Sí, Paquira nos dice, ¿hay reglas para elaborar una entrevista con el presidente?
uso de grabadora, qué preguntar, si se puede llevar fotógrafo, tomar notas. Yo no llevé fotógrafo, el fotógrafo de la Casa Blanca sacó fotos y la Casa Blanca nos dio esas fotos a nosotros. Yo llevaba doble grabadora, no te ponen esas reglas, no te dicen qué tienes que llevar, pero yo llevaba doble grabadora porque así soy un poco frenética. Entonces por si acaso se echaba a perder una o las pilas, uno nunca sabe, llevaba doble. Y no te dejan entrar teléfonos, te retienen tu teléfono fuera, que me parece bastante razonable, sí. Ok, mira, Asdrúbal nos dice, ¿podrían preguntar cuál es su opinión por las declaraciones de Trump que Trump hace a la prensa? Bueno, yo creo que el presidente Trump es básicamente el retrato de la ignorancia y falta de respeto a la profesión, al periodismo en general. No estoy diciendo que todos los periodistas seamos perfectos, hay gente que sí hace mal su trabajo, pero hay gente que hace muy bien su trabajo, hay gente que hace un trabajo muy respetable. Y si no estuvieran aquí, habría mucha corrupción, muchos delitos y muchas cosas que no se sabrían. El periodista tiene un rol de informador social. Al final del día, de hacer que las personas vivan una vida mejor, de defender los intereses del público, de proteger los intereses del público. Y básicamente Trump lo único que ha hecho es desprestigiar a la prensa. No importa si es el New York Times o si es Post, NPR, lo que sea. Para Trump todos son iguales. ¿Y para qué te digo la prensa hispana? O sea, la prensa hispana me parece que no existe en el radar de la Casa Blanca actualmente. Algo muy distinto a lo que pasó en la era del presidente Obama y en la era del presidente Bush también, que es republicano. Y Antonieta, estando ahí en Texas, ya siendo parte de los habitantes de ese estado, ¿tú crees que en algún momento Texas se convertirá en demócrata? Sí, yo creo que sí, pero todavía faltan algunos años para eso. Yo creo que la población va en esa tendencia. Por ejemplo, yo específicamente vivo en el condado de Fort Bend, que es un condado que por décadas ha sido republicano. Y si miras lo que pasó en las elecciones del 2018, hubo varias posiciones locales que pasaron de republicanas a demócratas. Responde también a la geografía y a la demografía del estado y de los condados. ¿Por qué? Porque hay mucho inmigrante, como yo, que es un inmigrante naturalizado, que hemos obtenido nuestra ciudadanía y que podemos votar. Y estamos cambiando el perfil del Estado. Creo, eso sí, todavía hay mucho republicano de base, sobre todo en los sectores más rurales del Estado, que son fieles al partido y que no matter what van a estar con el partido, y no importa quién sea el líder, no importa si es Trump o whoever, van a votar republicano. Pero con el tiempo y con los cambios demográficos, Texas sí se va a convertir en un battleground state, como dicen acá, que es en un estado columpio que va a cambiar entre republicano y demócrata. Estoy segura de eso. Te pregunta Manuel Casas, ¿has estado en riesgo como periodista en algún momento? No, gracias a Dios nunca he estado en riesgo, pero también está relacionado con los temas que he cubierto. O sea, por ejemplo, yo recuerdo Hugo Alconada de La Nación cubrió todo un caso de corrupción en Argentina. Y claro, cuando cubres temas como esos, evidentemente tu vida se pone en riesgo. Y yo sé que en México esto es un gran problema la protección a los periodistas. En mi caso en particular, como siempre he cubierto política nacional estadounidense, pasado eso. Antonieta, ¿cuál es el riesgo de tener una profesión de periodista muy activa y ser madre al mismo tiempo? ¿Hay algún riesgo? ¿Tienes
¿Tienes alguna dificultad por ello? Bueno, les voy a contar alguna anécdota. Yo tuve a mi primer hijo, Alexander, cuando todavía era corresponsal de La Opinión en Washington, y fue bien duro, la verdad, porque cuando trabajas como corresponsal tiempo completo, requiere de tu entera atención, de todo tu tiempo. Entonces, tener un hijo pequeño, un bebé, muy, muy difícil. Yo recuerdo que mi esposo, que en ese tiempo estaba estudiando, me llevaba a Alexander al Capitolio. Jaime lo vio muchísimas veces. Me lo llevaba y de repente habían audiencias que duraban, no sé, 3, 5 horas, 6 horas que estabas metida ahí en la audiencia. Y entonces yo salía, me llevaba a Alexander al baño, porque en ese tiempo no había otro lugar para hacerlo. Me llevaba a Alexander al baño y ahí lo amamantaba. Y luego lo veía, no sé, unos minutos y luego Héctor se lo llevaba. Y eso fue bien duro, ¿sabes? Porque yo estoy segura que Lourdes como periodista y como mamá me entiende. Así Lo es. difícil que es dividir el tiempo, ¿no? Y no sentirte culpable por no estar presente en cada minuto del tiempo de tu hijo. Es difícil, muy difícil. Anita, mira, nos pregunta Gaby Salazar. ¿Qué piensas acerca de la reunión entre Trump y López Obrador, nuestro presidente? Bueno, creo que López Obrador está cometiendo un error al reunirse con Trump, pero bueno, eso estará por parte de los asesores mexicanos, tendrán sus razones, ¿no? Está todo el tema del nuevo Tratado de Libre Comercio que estoy segura que ambos quieren promover y ambos se quieren anotar puntos, pero los periodistas siempre tendemos a ver quién gana y quién pierde en las reuniones bilaterales, y yo creo que el ganador ahí va a ser Trump. Trump necesita promover el Tratado de Libre Comercio en un tiempo en que el país está paralizado económicamente, virtualmente después de la pandemia de COVID. Necesita decir que hizo algo para generar empleos, para activar la economía, y el nuevo Tratado de Libre Comercio es parte de ese escenario. Y por otro lado, Trump comete muchos errores, pero si hay algo en que es muy hábil, es en dirigir el discurso a su favor. Entonces no sé cuánta capacidad va a tener López Obrador para no dejar que Trump le pase encima a nivel de retórica y lo haga parecer como que le está besando el anillo, ¿no? Porque eso es lo que probablemente va a hacer Trump. Trump va a extender la mano y va a esperar que López Obrador le bese el anillo. Que López Obrador se arrodille delante del gigante estadounidense. Eso es lo que Trump espera. Yo creo que esa es una prueba de fuego para López Obrador. Es una buena prueba y donde puede demostrar que hace otro tipo de política, ¿no? Pero bueno, veremos. Yo admiro mucho a los periodistas que están ahora en la Casa Blanca, porque por Dios que debe ser duro pararse enfrente de Trump. Primero, recibir los insultos, porque, o sea, insulta a los periodistas, no hay ninguna otra forma de ponerlo. Y no sé, hay que tener una especie bastante particular de carácter para poder responder, ¿no? Y poder lograr que te respondan tu pregunta. Me saco el sombrero, de verdad, debe ser bastante difícil. Mira, nos pregunta Ketso 7, ¿qué opinas? Primero está Asdrúbal. Asdrúbal nos dice, ¿cuál sería mejor presidente, Trump o Biden? ¿Y por qué? Y hay otro que está haciendo un seguimiento, que es cuál sería mejor presidente, si Trump o Biden, y si Biden sería mejor o peor para América Latina y México en particular. Bueno, a ver, Biden no es el candidato demócrata que yo creo que una parte importante del partido hubiera seleccionado. Hay una ala progresista del Partido Demócrata que realmente se ha tenido que alinear, así como ocurrió en el caso de Clinton, tras la imagen de Biden, que es un candidato que realmente no genera mucho entusiasmo en una parte importante de los demócratas. Pero no hay comparación entre Biden
y Trump. O sea, no hay comparación. Biden es una persona que tiene sentido común, es una persona que se adhiere a un estilo de política tradicional, que tiene respeto eh, por los grandes temas, tiene respeto por los medios de comunicación, tiene respeto por las relaciones internacionales y bilaterales con México y con la mayoría de los países en el mundo. Biden tiene la experiencia, aparte, tiene la experiencia de haber sido senador por muchos años, de haber sido vicepresidente. A nivel de currículum es una persona extremadamente preparada para ocupar el cargo de presidente. Y es una persona con la capacidad de poder, no sé si unificar al país entero, pero por lo menos comenzar a sanar, ¿no? Después de las grandes divisiones sociales, políticas, que hemos visto en Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump. El país se ha dividido completamente. El racismo, problemas sociales se han acrecentado tanto, las divisiones sociales se han acrecentado tanto en este país. Y yo creo que Biden es un buen presidente de transición para un futuro líder, ¿no? Un futuro líder que quizás sea de un ala un poquito más progresista del Partido Demócrata. Yo lo veo como un buen presidente de transición. Antonieta, y a propósito de esta última parte de tu respuesta, ¿cómo ha sido vivir como inmigrante hispano bajo la era Trump? ¿Cómo te ha tratado? ¿En qué medida la atmósfera se ha enrarecido? ¿En qué medida? Porque hemos visto cómo hay el resurgimiento de este racismo que estaba embosado, ahora no. ¿Cuál ha sido tu experiencia como persona y de tu familia? Mira, a nivel personal, yo tengo una regla en mi casa, que es que en mi casa se habla solo español, porque para mí es muy, muy, muy importante que mis hijos hablen bien el idioma. Entonces, ellos en general cuando hablan conmigo, hablan en español. No importa dónde estemos, si estamos en el supermercado, en el parque, no importa, en cualquier lugar. Entonces me ha pasado muchas veces que mis hijos me hablan español en lugares públicos y las personas escuchan, por supuesto. Entonces me ha tocado en un par de ocasiones personas que me han dicho que en este país se habla inglés, que no se habla español. Y mi respuesta siempre ha sido la misma. Soy perfectamente capaz de hablar inglés, pero soy bilingüe y prefiero hablar español con mis hijos. Entonces, claro, se siente como tú no eres parte de, tú no eres de aquí. Y yo la verdad no lo siento así. Yo llevo 15 años de mi vida viviendo en Estados Unidos. Soy ciudadana estadounidense. Yo siento como mi país y siento, este es el primer año en que voy a votar en las elecciones y siento una tremenda responsabilidad y una tremenda alegría de poder votar, por fin, en este país. Entonces, para mí, este es mi hogar y este país es parte de mi realidad. Vivir acá en este estado también es parte de mi realidad y la de mi familia y el futuro de mis hijos. Entonces, yo tengo algo que decir. Y me da muchísima tristeza cuando veo lo que está pasando, no solo acá en Texas, sino en todo el país. Me da muchísima tristeza porque de verdad Estados Unidos es más que eso. En Estados Unidos hay gente maravillosa, hay gente acogedora, hay gente que realmente valora la diversidad y la riqueza que trae un inmigrante a este país. Pero por otro lado, hay muchas personas que piensan totalmente lo contrario y justamente esas personas son las que tienen las voces más fuertes. Y eso es una pena porque a nivel de retórica, lo único que escuchamos son las palabras de Trump, ¿no? Todos los inmigrantes somos unos criminales y unos violadores. Así partió su campaña. Nos pregunta Beatriz Carrillo. La reunión de AMLO-Trump es buena si tomamos en cuenta que es el presidente de Estados Unidos y los demócratas no son tan buenos. Obama fue quien más deportaciones hizo, ¿o no? Sí, Obama totalmente tiene el récord del presidente con mayor deportación, pero también tiene el récord de ser el presidente que intentó poner de alguna forma ordenar
el criterio para el cual se deporta a la gente en Estados Unidos, que eso antes no había ocurrido. Se implementaron una serie de órdenes ejecutivas que dieron prioridades de deportación, que, claro, si tú lo ves desde un punto de vista humanitario no es mucho, pero es bastante si observas lo que está pasando ahora en la administración de Trump. Creo que vale la pena decir que el Departamento de Seguridad Nacional en Estados Unidos y el Servicio de Inmigración, aunque están bajo la autoridad del presidente, son entidades con personalidad propia y con liderazgo bastante difícil. Muchas veces me tocó reportar sobre casos de órdenes ejecutivas que daba el presidente y que luego no eran seguidas por la agencia o que encontraban mucha resistencia a la agencia. Hay toda una cultura en torno a la inmigración en las agencias de seguridad de Estados Unidos, que es algo de lo que vale la pena conversar y que no se puede ignorar. Entonces, muchas veces cuando se habla de deportaciones, se tiende a asociar a Obama con el número, ¿no? 400.000 deportaciones anuales. Y obviamente sí, ¿él podría haber hecho mucho más? Sí, podría haber hecho mucho más. Pero si lo comparas con Trump, no hay por dónde perderse. Mira, nos dice Philip de Baker, dice, una pregunta, siempre hablan de las deportaciones de Obama. ¿Un país no tiene derecho de decidir cómo entran los emigrantes? Una pregunta interesante. Yo creo que sí. Yo creo que un país tiene derecho a decidir cómo entran sus inmigrantes. Pero también creo que hay una crisis humanitaria en América Latina y en América Central que es importante tomar en cuenta. Hay muchas personas que no tienen otra alternativa que venir a Estados Unidos sin papeles. No los voy a llamar ilegales porque no los considero ilegales, considero que son personas que están luchando por una vida mejor para su familia y tomaron una decisión de venir a este país y de tratar de hacerla en Estados Unidos. Sí, el país tiene todo el derecho pero también es importante que como país elijamos líderes que sean conscientes de que se necesitan reformas al sistema de inmigración que sean humanas y a la vez que sigan las leyes, a la vez que sigan el Estado de Derecho. Pero el tema humano es un tema que no podemos dejar de lado cuando hablamos de inmigración en Estados Unidos. No es un tema de números, es un tema de personas. Y yo por lo menos siempre que traté de cubrirlo, lo traté de cubrir bajo ese ángulo. Estamos hablando con Antonieta Cádiz, una periodista estadounidense de origen chileno, una gran periodista, cubrió durante varios años como corresponsal de la Casa Blanca y como corresponsal también, porque Washington es toda una corresponsalía en la que cubres lo mismo en la Casa Blanca que el Departamento de Estado, que el Departamento de Justicia, que el Pentágono. Yo sé que muchos se preguntarán, y Antonieta Cádiz, la periodista, la madre, pues también es esposa. Yo sé que tiene un médico fantástico. ¿Por qué no nos platicas en la medida de lo posible lo que puedas decir de tu esposo, Antonieta? Bueno, la razón por la que estamos en Texas es justamente por el trabajo de mi esposo. Mi esposo es médico, trabaja en MD Anderson, que es un centro especializado en cáncer, acá en Houston. Y básicamente él ahora está enfocado, él es hematopatólogo, y está enfocado, justo le tocó liderar con todo el tema COVID, le tocó liderar la creación de un test diagnóstico para detectar COVID. Que incluso desarrollaron lo que le llaman un in-house test. Fue diseñado y desarrollado por
el equipo donde trabaja mi esposo, y fue aprobado por la FDA recientemente. De hecho, lo recibieron la aprobación hace como 3 días. Así que estaba súper, súper feliz. Y básicamente lo que él hace cuando, aparte de todo el tema de desarrollo, si tú estás enfermo de COVID y te sacan una muestra, esa muestra va al laboratorio donde trabaja mi esposo, que a esta altura está robotizado, porque tuvieron que robotizarlo para lidiar con la cantidad de muestras que vienen entrando. Y él es el médico que ve si tienes COVID o no tienes COVID. Así como es el médico cuando trabaja con pacientes con biopsias líquidas, etcétera, es el médico que ve si hay alguna alteración genética que esté produciendo el tipo de cáncer que tienes, o cuáles son los tratamientos alternativos que serían mejores en tu caso, etcétera. Ese es su trabajo. Muy orgullosa de su trabajo. Claro que sí, Claro. así tiene que ser. Héctor se formó en la Johns Hopkins, ¿no? Sí, él vino a terminar su doctorado en Johns Hopkins. Y bueno, y también de ser esposa, también Antonieta ha sido, y me consta, una hija bastante ferviente. Cuéntanos de tu padre. Tengo entendido que acaba de perder la vida. Sí, mi papá falleció en febrero. Si tú me preguntas quién ha sido la persona más influyente en mi vida y la figura intelectual más influyente en mi vida, fue mi papá. Es mi papá, evidentemente, siempre lo va a ser. Desde chiquita mi papá llenó mi cabeza de poesía, de libros. Lo recuerdo siempre cerca de la biblioteca, sacando un libro, leyendo, recitando poemas conmigo en el auto. Me enseñó a declamar desde que era muy pequeña. Y mi papá, esto es algo que solo sabe su círculo cercano, porque nunca publicó nada para una audiencia más grande, pero mi papá era un poeta. Y escribió muchos poemas de amor, poemas de tristeza, poemas sobre la familia, poemas sobre las personas, sobre los momentos de la vida. Tengo cientos de poemas de mi papá. Todavía él nunca se atrevió a publicarlos, a pesar de que siempre le dijimos que debería haberlo hecho. Así que ahora son mi tesoro, están ahí. Todavía es muy doloroso para mí leerlos y trabajar en ellos, pero es un proyecto que tengo para mis próximos años. Yo quiero publicar los poemas de mi papá. Es algo que realmente me daría una inmensa alegría poder publicarlo y compartir con el mundo la persona que era él. Oye, ¿y qué opinión tenía tu padre y qué opinión tienes tú de la obra de Neruda? Bueno, sabes que uno de los recuerdos más lindos que tengo de infancia, no sé cuántos años debo haber tenido, debo haber sido chiquita, 5 o 4. La casa de Neruda, por supuesto, estaba cerrada porque vivíamos bajo la dictadura de Pinochet. Y Neruda, por supuesto, ya había muerto. Y Neruda tenía 3 casas en Chile. Tiene la Sebastiana en Valparaíso, tiene la Chascona en Santiago y tiene la de Isla Negra. La de Isla Negra es lejos la más bonita desde mi perspectiva. Las 3 son lindas, pero la de Isla Negra es maravillosa. Como la casa estaba cerrada, me acuerdo que había unas como rejas de madera, unas tablas de madera. Y daba la sensación que incluso habían puesto más para que la gente no viera hacia adentro. Entonces mi papá lo que hacía era que me ponía a mí en sus hombros y me levantaba y me hacía mirar adentro en la casa de Neruda. Y yo no entendía mucho qué estábamos haciendo ahí y por qué estábamos mirando adentro de esa casa. Pero me preguntaba, ¿qué ves? ¿Qué ves adentro? Entonces yo decía, bueno, hay unos peces, que habían unas como estatuas de peces, hay unos peces y veo unas caracolas y unas escaleras y le describía todo lo que veía hacia adentro y él estaba tan interesado en saber qué había adentro. Y luego me hacía leer
lo que decían las tablas de la reja. Entonces decía: Pablo, estamos contigo, Pablo, nunca morirás, Pablo siempre con nosotros, compañero siempre presente. Mensajes así, ¿no? Que eran mensajes políticos y mensajes también muy humanos del corazón. Mi papá nunca se sentó conmigo y me dijo: mira, estamos viviendo en una dictadura. Neruda era un diplomático y un político de izquierda también, y hay represión en este país. El presidente legítimamente elegido, Salvador Allende, se suicidó en La Moneda. Nunca esa historia salió de su boca, pero sí se aseguró de que yo viera con mis propios ojos y leyera lo que estaba sufriendo la gente. Y eso dejó más huella que quizás toda la explicación política del momento, digamos, para una niña, que quizá era difícil entender cómo funcionaba la dinámica política del país en ese tiempo, de Chile. Nos pregunta Zipaquira que hasta qué edad viviste en Chile, cómo era la vida en esa época y qué opinas del rumbo actual de Chile. Viví en Chile hasta los 26 años y el Chile que dejé hace 15 años atrás es un Chile completamente diferente en el que yo crecí. De partida, el Chile de ahora es un país súper diverso. Tiene inmigrantes venezolanos, colombianos, argentinos, peruanos. El Chile del que yo salí casi no tenía inmigración. Era completamente distinto. Entonces, la forma, el perfil, la idiosincrasia del país ha cambiado mucho con eso. Yo creo en particular, mi opinión es que ha mejorado el país, evidentemente, porque mientras más diverso, mejor. Pero sí, la desigualdad social de Chile y esa desigualdad por la que la gente salió a las calles, por la que la gente todavía sigue sufriendo, esa desigualdad siempre ha existido en Chile desde que yo soy niña. Chile siempre ha sido un país muy clasista, donde, por ejemplo, si alguien no te conoce y tú dices: hola, mi nombre es Antonieta, hay 3 preguntas básicas. ¿Cuál es tu apellido? ¿Dónde estudiaste? ¿Y dónde vives? Esas 3 respuestas definen la persona que eres, que es impresionantemente triste, pero es la realidad para muchos chilenos. Y si dices que vives de Plaza Italia para abajo, una realidad completamente distinta si vives de Plaza Italia para arriba. Y si tu apellido es... Claro, y si tu apellido es Soto, es muy diferente así es Larraín. ¿Me entiendes? Entonces, en Chile no puede ser, realmente es una vejación, es un insulto para una persona que ha trabajado 30, 40 años de vida, tener una pensión de 200.000 pesos. 200.000 pesos. 200.000 pesos son en dólares, vienen a ser como un poquito, 300 más o menos, casi $300 mensuales. Una persona que ha trabajado toda la vida. ¿Qué comes con eso? ¿Cómo compras los remedios que necesitas en tu vejez? ¿Cómo accedes a cobertura de salud? ¿Cómo te mantienes? Si no tienes casa propia, ¿cómo haces para pagar el arriendo? Es indigno, de verdad que es indigno, y hay mucha gente en Chile que está viviendo así. Y esa es la razón por la cual muchos salieron a las calles y muchos salieron a protestar, porque no podían seguir viviendo así, y que el presidente dijera que estaba bien subir el precio del metro y que, bueno, levántate más temprano si no te gusta el alza, era inaceptable. O sea, yo entiendo el enojo social. Mira, nos pregunta Gaby Salazar. Gaby Salazar te felicita por esta hermosa entrevista.
Antonieta Carlos nos dice, ¿qué opinión te merece Bachelet? Bachelet yo creo que fue, bueno, esta es una opinión bastante personal, yo creo que fue tratada injustamente, cometió errores en su gobierno, tuvo aciertos, tuvo errores, no sé si se debió haber presentado de nuevo a la presidencia, si debió haber tenido una segunda presidencia, pero encuentro que por el hecho de ser mujer, la trataron muy distinto a como hubieran tratado a un hombre presidente. No me digas, ¿a poco hay machismo y misoginia en Chile? Mucho machismo. Yo creo que, no sé si lo notas a nivel de retórica, pero cuando Bachelet estaba en el gobierno, hubo una crítica mucho más abierta, mucho más soez, mucho más, incluso que mucho más vulgar a la presidencia misma. De alguna forma se legitimó criticar a la figura del presidente en términos mucho más duros. Se le perdió el respeto, más que a la institución y a la persona. Y creo que el machismo propio del chileno y de la sociedad chilena tuvieron mucho que ver en eso. Creo que a mucha gente le costó digerir tener una mujer presidenta, y cada vez que había un error, cada vez que algo salía mal, entonces es tremendo error y tremenda culpa de la presidenta, cuando puede ser culpa del Congreso, puede ser culpa de los senadores, puede ser culpa de cómo operan los partidos políticos, pero no, era culpa exclusivamente del mal manejo y las malas decisiones que tomó la presidenta. Me pareció bastante injusto. Bachelet no fue una presidenta perfecta, no lo fue. ¿Cometió errores? Sí, cometió errores. Pero si hubiera sido un hombre, la hubieran tratado muy diferente. Antonieta, yo quiero regresar a ti, a tu experiencia, a tu experiencia en términos de expedis, de trayectoria. ¿Cuál ha sido el peor momento que has pasado en Texas? El peor momento que he pasado en Texas es cuando llegó el huracán Harvey aquí y mi casa se inundó. Ese fue un momento muy difícil. Si hubiéramos estado mi esposo y yo solamente, no hubiera sido tan duro, pero como teníamos a nuestros 2 hijos pequeños, fue muy duro porque fue un momento de mucho miedo, de una adrenalina que nunca había sentido en mi vida. Estábamos acá en la casa, llovía y veíamos como la calle se estaba repletando de agua, pero y luego escuchamos así a lo lejos las noticias que decían que iban a liberar agua de las represas. Y cuando tomaron esa decisión, cuando el Cuerpo de Ingenieros del Ejército tomó esa decisión, en una cosa de 1 hora, mi casa se estaba inundando. Fue producto de esa decisión humana, no fue la lluvia, no fue que se acumuló mucha agua, no fue que no alcanzó a drenar, fue que abrieron las compuertas de las represas para liberar agua. Y con eso sacrificaron mi casa y sacrificaron la casa de cientos de personas en Katy, donde yo vivo. Y nosotros, si hay algo que caracteriza a mi esposo y a mí, somos hijos de la perseverancia. Nosotros siempre creemos que todo lo podemos, que con esfuerzo todo se puede. Entonces, nosotros pensamos, no sé cómo, pensamos que si empezaba a entrar agua, íbamos a poder contenerla. Imagínate, eso es porque nunca habíamos pasado una inundación, no sabíamos cómo era. Íbamos a poder contenerla, entonces, con toallas, así, estrujando, no sé qué estábamos pensando realmente. Pero habíamos escuchado historias de personas que habían salido en sus autos y habían perdido la vida en el auto. Y estábamos asustados por nuestros hijos, entonces dijimos, no, mejor quedémonos en la casa y resistamos lo más posible acá. Y cuando empezó a entrar el agua, empezó a entrar por todas partes, por debajo del piso, explotó el baño que está en el primer piso.
Ahí fue cuando nos quedó claro que era algo incontenible, no había nada, nada. Hay momentos en la vida en que uno entiende, no hay nada que tú puedas hacer para que esto no ocurra, nada. Y ese fue uno de esos momentos. Entonces, recuerdo que con Héctor, nosotros vivimos muy cerca de un bayú, como les comentaba al principio, un bayú donde hay cocodrilos, donde hay serpientes, etcétera. Y me acuerdo que habíamos preparado un colchón inflable afuera y en caso de emergencia de tener que salir con los niños íbamos a poner a los niños en el colchón inflable y nosotros íbamos a caminar a un lado. Y me acuerdo que estaba mi sobrina Sarita acá conmigo y yo súper consciente de que había cocodrilo y serpiente y que si nosotros íbamos caminando nos podía pasar algo. Entonces le pasé un cuchillo, me acuerdo, a mi sobrina y le dije, si te muerde el cocodrilo, le entierras el cuchillo. Y mi sobrina me dijo, sí. Y yo estaba dispuesta a todo, me acuerdo. O sea, fue un momento en que estuve dispuesta a lo que me viniera. Si me hubiera venido Godzilla encima, me tiro encima. Entonces, y ya cuando la casa se estaba empezando a oscurecer, estaba atardeciendo y la casa estaba llena de agua, el primer piso, había alcanzado a sacar los libros de mi papá. Yo tenía los libros de mi papá en una biblioteca abajo. Alcancé a salvar todos los libros de mi papá. Ya llegó un momento en que yo dije, tenemos que salir, tenemos que salir. Y la evacuación, ojo, la evacuación todavía era voluntaria en mi zona, voluntaria. Ninguna autoridad local nos dijo, su casa se va a inundar, tiene que evacuar ahora. Si yo hubiera recibido esa orden, yo habría salido y no habría arriesgado la vida de mis hijos. Claro. Pero nadie me informó. Claro. Entonces, yo sentía, muchos de mis vecinos estaban en sus casas y yo sentía que pasaba un bote a motor afuera. Mi esposo no quería salir de la casa porque decía, si sacamos los niños podemos perder la vida, no sabemos qué hay afuera. Y me acuerdo que yo salí, fui a hablar con mi vecino y le pregunté qué iba a hacer él. Entonces mi vecino me dijo, mi vecino americano, entonces el americano el americano nunca te va a dar la opinión, nunca te va a dar una opinión que tú no hayas pedido. Incluso si la pides, va a ser renuente a dártela. Por un tema de idiosincrasia. Y me acuerdo que cuando fui a hablar con mi vecino, con el que había hablado muy pocas veces en la vida, y no teníamos una relación, le digo, ven, ¿qué vas a hacer? Entonces me dice, no, nosotros nos vamos a quedar en la casa. Entonces le dije, ok. Entonces me mira y me dice, pero yo no tengo hijos pequeños. Ahí el gringo me dijo, me está diciendo, saca a los niños, o sea, sal de ahí. Pues sí. Y me acuerdo que me pasó, entonces yo le expliqué que nosotros teníamos el colchón, pero que me daba susto que los niños se cayeran. Y él me pasó como un asiento inflable. Y me dijo, pon este asiento encima de tu colchón. Entonces, él lo tenía preparado para él y me lo dio a mí, para mis hijos. Entonces, cuando digo que en este país hay personas que son muy buenas, que tienen buen corazón, eso es a lo que me refiero. Y me acuerdo que salí de la casa de Ben, el agua ya me llegaba hasta la cadera y sentí un motor lejos, y dije ya, me vale. Acá tengo que hacer algo. Y me afirmé en este asiento inflable que me había dado mi vecino y me puse a gritar. Ayuda, ayuda. Me puse a gritar lo más fuerte que pude y traté de acercarme lo más posible a donde yo sentía el sonido del motor. Y pasaron unos minutos y llegó un equipo, un bote militar de rescate. Y ahí los americanos súper tensos y súper así como metidos en su rol y súper militares.
¿cuántos son? ¿Dónde están? Tienen que salir ahora. Y así que ahí volví a la casa como pude y no hubo tiempo de nada. O sea, llegué, entré, dije, los militares están afuera, tenemos que salir. Habíamos preparado unas mochilas, pero imagínate la premura que ni siquiera llevé mi teléfono. Yo no pude hablar con mis papás en varios días porque había dejado mi teléfono. ¡Qué historia! No, ¡Qué historia! Fue una experiencia, sí, fue una experiencia durísima y nos demoramos casi un año en reconstruir la casa. Vivimos en casa de amigos, luego arrendamos un departamento. No, fue una experiencia durísima, pero ¿sabes qué? Fue una experiencia que me hizo crecer muchísimo como persona, muchísimo. Porque fue la primera vez en que yo siempre he sido bien orgullosa, bien soberbia, uno de los defectos que heredé de mi papá. Y recibir ayuda de alguien siempre había sido bien difícil para mí. No, siempre era de las personas que decían, no gracias, no muchas gracias, no necesito ayuda. Y cuando me pasó esto, quedé en pelota, como decimos en Chile, quedé en pelota. Y necesité ayuda. Y muchas personas que nunca pensé que me iban a ayudar, me ayudaron. Entonces me hizo darme cuenta de lo importante que es ser humilde, lo importante que es la humildad y lo importante que es decir gracias por ayudarme. Fue muy lindo, de verdad que soy otra persona después de eso, y a pesar de todo lo que pasamos y del susto y de todo, agradezco haberlo vivido. Tremenda lección de vida, ¿no, Antonieta? Pero es de lo que hemos hablado últimamente acerca de lo que nos ha traído esta pandemia, que muchos esperan que todo el mundo cambie maravillosamente, pero como nos decía Ulises el sábado pasado, nos decía, bueno, yo considero que quienes pueden cambiar, quienes pueden ir a mejor es porque ya lo tienen dentro. Sí. Es decir, ya hay una fuerza ahí que les hace moverse hacia ser mejores personas, ¿no? Esta idea de esta fuerza que tienen ustedes dos de decir vamos para adelante y salimos y lo que sea, es parte de eso, de que ya solo te falta un empujoncito como para dejar algo de tus de esas ganas de decir yo hago lo que yo hago y no necesito ayuda de nadie, ¿no? Sabemos que todos necesitamos ayuda de alguien, pero claro, eso lo vemos porque de cualquier manera hay ya una forja dentro de ustedes, ¿no? Que les hace salir adelante mejorados. Claro, en el fondo no puedes cambiar si no tienes eso adentro tuyo que te dice, bueno, quizás no estás en lo correcto, quizás este es momento de ver otras cosas. Hay un meme que me encanta de dos mariposas. Una es una cuncuna y otra es una mariposa ya con sus alas. Entonces se están tomando un trago las dos. Entonces la oruga le dice a la mariposa, oye, por Dios que has cambiado, como en una crítica un poquito destructiva, así como, oh, pucha que has cambiado. Y la mariposa le dice, we are supposed to. Se supone que debemos cambiar. Pues sí. Ese es el llamado, ¿no? El llamado de la vida a ser mejores y a reconocer que hay muchos aspectos de nuestra vida en que somos orugas, somos cucunas y andamos arrastrándonos por el piso con nuestras miserias. Y va a llegar un momento, ojalá, en que la vida nos ponga en una situación en la que tengamos que formar nuestro cacún, nuestro capullo y convertirnos en mariposas, ver cosas que antes no habíamos visto. Yo recuerdo que cuando la casa estaba destrozada y estaba todo lleno de escombros y de hongos y entramos a la casa y estábamos ahí demoliéndola, yo me acuerdo que miraba a mi alrededor y decía, no puede ser. Miraba todo y decía, ¿cómo vamos a hacer esto?
Y me acuerdo que mi esposo Héctor me abraza y me dice, mi amor, vas a ver que esto va a ser algo bueno. Esto es algo bueno. Vamos a salir adelante y vamos a reconstruir nuestra casa como nosotros queremos. Y va a ser más nuestra que nunca. Efectivamente. Lo fue Así de es. verdad, que lo fue así. Así que no, agradecida de la vida. Bueno, al margen de esta experiencia que realmente es impactante, te recomienda Manuel Casas. Manuel Casas es uno de nuestros habituales seguidores y él es biólogo. Dice que la próxima vez que te enfrentes con un cocodrilo, que le piques los ojos, que porque es la parte más sensible. Y que salen huyendo. Y que se den cuenta. Sí. Bueno, y Zipaquira nos pide que nos comentes qué son los cafés con piernas. Uy. Bueno, yo debo decir que yo nunca he entrado particularmente a un café con piernas, pero sí estoy segura que mi papá asistió a varios y mi esposo probablemente también. Sé que son, mis amigos también queridos de Chile los conocen muy bien. Son cafés donde las niñas tienen muy poca ropa y básicamente si tú estás en el centro de Santiago, donde en general están todas las oficinas, cuando los oficinistas salen un ratito a, no sé, fumarse un cigarro o tomar un poco de aire, se van a los cafés con piernas. Y se toman un cafecito rapidito, un expreso, un corto, mientras la niña con poca ropa les sirve muy amorosamente el café. Ese es un café con piernas. Bueno, y aquí nos preguntan... Es casi literal. Esa es una pregunta, literalmente. Sí, esa es una pregunta que yo también le hice a Antonieta, pero quiero que dé la razón es ella, ¿no? Yo dice, ¿le podrían preguntar a Antonieta si le da permiso a su esposo para que charle con nosotros algún sábado? Ay, sí, me encantaría. Lo que pasa es que como él trabaja en MD Anderson, tiene todo un tema de política de comunicaciones respecto a lo que las entrevistas que puede dar y todo. Entonces, si hablara, tendría que pasar por el equipo de comunicaciones, pedir un permiso especial, etcétera. Es más complicado cuando está con una institución detrás. Es por eso. Si no, ya lo tendría acá, lo hubiera jalado aquí al lado mío. Antonieta, de verdad que ha sido un placer tenerte con nosotros. Y si a nuestros amigos no se les ocurre, a ti, querida Gil, ¿se te ocurre alguna pregunta? Solo agradecerle, qué bueno, Antonieta, qué bueno que estás tan bien, qué bueno que está toda la familia ahí, siempre apoyándose. Eres verdaderamente una maravilla de mujer. Ay, para mí ha sido, de verdad, disfruté tanto conversar con ustedes, los echo tanto de menos. Me gustaría poder abrazarlos a los dos, los quiero muchísimo, Lourdes, Jaime. Un abrazo a la distancia. Espero que la vida nos dé la oportunidad de darnos un gran abrazo pronto. Ya verás que sí, ya verás que sí. Pues tuvimos con nosotros a nuestra querida Antonieta Cádiz, una mujer fabulosa como ustedes acaban de comprobar. Es una gran... preguntas, Drubal. ¿Hay algún restaurante en Houston, restaurante chileno en Houston? No conozco ninguno. No, había uno que creo que se llamaba El Temucano, pero cerró. Bueno. Así que no, el único restaurante chileno en Houston es mi casa. Claro. Puedes encontrar sabrosísima comida chilena. Antonieta, una última pregunta ya para despedirnos. ¿Cuáles son tus 3 pasiones? ¿En qué orden? Dame 3 que sean tus pasiones en tu vida. La primera es mi familia, mis hijos y mi marido. Ellos son... Vivo para ellos. La segunda es la poesía y las letras en general. Cada vez que tengo un problema o siento una emoción muy fuerte, ya sea alegría, tristeza, frustración, la plasmo en las letras, la escribo y me da un tremendo alivio. Es mi manera de expresarme, de ser quien soy. Y la tercera, yo diría, mi gran pasión es buscar el crecimiento personal, que es lo que hablábamos de la oruga y la mariposa. Y eso se ha dado ya en mis años de más madurez, de cómo
contemplar un poco la vida que tenemos y buscar todos los ángulos posibles para poder crecer, ¿no? Crecer espiritualmente, crecer emocionalmente, buscar en tu interior las cosas que de repente estás cojeando y enfrentarlas. Oye, ¿y tú crees que después de esta pandemia seremos mejores o los buenos siempre seguirán siendo buenos y los hijos de puta seguirán siendo hijos de puta? Bueno, es como decía Lourdes también, justo también en el programa de Ulises que hablaron justamente de este tema. O sea, las personas que tienen en su interior el deseo de cambiar y que quieren ver la vida desde un punto de vista positivo y hacer lo mejor posible con lo que tienen a su alrededor, lo van a hacer. Y quien quiere ver mierda a su lado, la va a ver. O sea, así depende de uno, más que de la circunstancia. Hay situaciones en la vida en que vas a estar rodeado de mierda por todos lados. O sea, yo recuerdo cuando todo este sector era un basural, literal, un basural, literalmente. Y hay veces en que encuentras lo mejor de las personas dentro del basural. Sí. Así es. Bueno, querida, dice Asdrúbal, entonces, como no hay restaurante chileno en Houston, tendrán que ir a tu casa para probar la comida chilena. No hay otra opción. Dice, antes de dejarlo, me gustaría leerles un poema de mi papá. ¿Puedo? Venga, por supuesto. Pero antes, espérame. Gracias, fabulosa Antonieta. Ojalá nos acompañe en otra ocasión. Hay muchas más preguntas pendientes. Música, historia, consejos, reporteros, te dice Zipaquirá. Ahora sí, venga la poesía de tu padre. Gracias, encantada. Bueno, este es el poema que mi papá me escribió a mí cuando yo nací. Yo fui su última hija, soy su quinta hija. Y fui la última. Entonces tituló el poema Conclusión. Me lo sé de memoria, pero lo tengo acá. Dice, pretendí retenerte en un soneto, anidando mi amor en letra hermosa, sin pensar que el aroma de una rosa no puede limitarse en un cuarteto. Traté de expresarte en poesía y vertí mi razón en su fontana, sin pensar que mi alma en tu ventana llegaría a pecar de idolatría. No logré transmitirme sentimiento en la hilación de la palabra escrita. Solo puedo transformar mi aliento en esta dulce cuerda que palpita cuando te posas en mi pensamiento y tu presencia en mi hondón habita. ¡Wow! ¡Qué lindo! Hermoso. Oye, que por favor digas el nombre de tu padre. Mi papá se llamaba Laureano Cádiz. Laureano Cádiz. Don José Romero te manda saludos desde Pensilvania. Pues Cádiz, lo dicho, ha sido un enorme placer. Acuérdate que se te quiere mucho aquí en México. Por favor, nos saludas a Héctor, le das besos a tus dos preciosos hijos. Oye, ¿cómo se llama la perra que acaban de adoptar? Coti. Está hermosa la Coti, está preciosa. Bueno, un placer. Y pues gracias, que dice Zipaquirá que es preciosa la poesía que te escribió tu papá. Así es. Gracias, muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por su tiempo y por compartir este sábado conmigo. No, muchas gracias a ti. Gracias a ti, mujer. Bueno, hasta otra, querida. Hasta otra. Chao. Chao. Pues ahí tenemos a Antonieta Cádiz. Qué delicia, ¿no? Qué delicia de mujer. Sí, se lo vamos a decir, Philip. Yo la verdad que le estimo mucho a Antonieta. Antonieta es una mujer muy sensible, muy buena amiga, muy buena amiga, muy brillante. A mí la verdad es que cuando yo recién conocí a Antonieta, ¿saben por qué me atrajo Antonieta? Porque tenía un gran corazón. José Mireles, el corresponsal de O Globo, el brasileño, estaba allá, sabía que tenía cáncer desde que estaba en Washington. Él no quería que nos enteráramos, pero la única persona que iba a visitarla al hospital, a José Mireles, era Antonieta. Y hasta un día que me dijo, mira, no quiere José que se entere que está enfermo de cáncer, yo sé, es la única que lo sé, y lo iba a visitar.
y José recibía solamente a Antonieta en su cama y después se regresó a Brasil y murió al poco tiempo. Y desde entonces me conquistó la sensibilidad del corazón tan grande de Antonieta. Es una gran compañera, una gran periodista, de verdad, una gran periodista. Bueno, pues entonces, ¿cómo ves, querida Hildy? Creo que ha sido una tertulia deliciosa con Antonieta. Sí, sí. Indudablemente hemos conocer a otra persona, ¿no? Darle la oportunidad a otra gente de conocer a otra persona con esa vida, ¿no? Con tantas experiencias es muy bueno, muy buen alimento para el alma, muy buen ejemplo, y lo que nos queda siempre es que todos nos rehacemos casi. Sí. Es decir, no llevamos una vida lineal y apacible, sino que nos tenemos que ir rehaciendo conforme avanza nuestra vida, ¿no? Sí. La vida nos pone en diferentes circunstancias y lo mejor de ella es que sale de nosotros esa resiliencia, ¿no? Y nos permite enfrentarnos de otra manera, ¿no? Con más experiencia, con más fuerza, con más cosas para hacerle frente a esta vida, ¿no? Que a veces parece tan complicada, a veces tan dolorosa, pero a la que podemos volver a intentar meternos en esa vida, en una nueva vida, armar otro espacio, armar otro proyecto, armar otro tiempo y armar nuevas amistades. Así, ¿no? Así es. Después, Ana Lozano Ruiz, después del relato de ayer, mi admiración por Hildy es mayor. Afortunado eres, Jaime, no Julio, de tenerla como esposa, compañera de vida. Cuídala siempre. No, hombre. Sí, es muy afortunado. La verdad que sí he sido muy. La verdad soy sí muy afortunado de tener a Hildy a mi lado. Te da 41, ¿no? 41 años. Pero yo creo, gracias por presentarnos, Antonieta, no, de verdad, yo creo, ¿saben por qué? Yo creo que estas ideas de la tertulia es interesante, porque yo creo que esta semana en particular ha sido tan tremebunda, o sea, nos ha llovido de todo, y la verdad dije, no, vamos a pasar este sábado de relax, vamos a platicar con alguien que ha sido capaz, que ha superado obstáculos, que la inundación, lo que le pasó en su casa, pobre, de verdad que fue una experiencia tener a los 2 niños, imagínense, que no sabes qué hacer. Y fíjense que ojalá algún día, yo conozco a Héctor es fantástico, es un gran médico. También tiene un gran sentido del humor. Héctor es un padrazo, quiere mucho a sus hijos y es muy brillante, es de los pocos chilenos en el extranjero que ha triunfado. Él es muy brillante, él es egresado de la Johns Hopkins, pero a mí me consta, cuando estaba en Baltimore, Héctor trabajaba de verdad como un negrito, y todos los que trabajan en Hopkins, que es una gran institución académica y como hospital y como academia es fantástica, de ahí salen los mejores médicos. Y así es que yo creo que nos permitió esta entrevista con esta Antonieta un poco, fue como un bálsamo, ¿no? Fue como un bálsamo de tranquilidad, y dice, cada vez que lo escucho de Jaime veo lo afortunada que es la señora Hildy de tenerlo. Es eso. No, es al revés. Querida Zipaquira, es al revés. Y bueno, y ya iremos cuenta cómo el ser humano somos capaces de salir adelante ante cualquier adversidad. Así es, Ela López, ese era el propósito. Vamos a ir presentando más invitados en estas tertulias. A lo mejor en un día de estos va a ser alguno de ustedes. Entonces, porque todos tenemos algo que contar. Compartir. Esta comunidad es muy interesante, la verdad, de gente muy sensible, gente informada. Pero vamos a irles presentando a amigos, y prefiero que sea los sábados porque es un día de tomar cafecito en plan relax, para tranquilizarnos, porque el tráfago de acontecimientos de lo que fue la semana
Ay, Diosito, ya no sentíamos sino lo duro, sino lo tupido, ¿no? Sí, no, sí. Una semana más que movida. Desde el temblor hasta lo que nos mantuvo a la expectativa ayer, ¿no? Que es algo bastante grave. Con casi 4,000 réplicas. Sí, mira, con exactitud. ¿Cuántas tenemos? Creo que iban 3,800 o 3,900 réplicas desde el... No, van como... No, ahí no me acuerdo exactamente, déjame buscarlo. Y el lunes, acuérdense, aquí en la Ciudad de México entramos en semáforo naranja, que a ver si somos capaces de permanecer en naranja. Hasta las 5:30 horas de hoy, 27 de junio, llevamos 3,932 réplicas. 3,932, o sea, casi ya 4,000. Sí. 4,000 réplicas. O sea que no para de temblar en la misma zona donde se originó y sobre las mismas placas que dieron este movimiento en Crucecita, Oaxaca. Y lo que nos ha sorprendido, ya para cerrar, es también la detención del autor intelectual del atentado contra el jefe de la policía de la Ciudad de México. Ha sido realmente un operativo policial bastante exitoso, si tomamos en cuenta, ha sido una detención en tiempo récord de quienes participaron en el atentado. Ya se sabe que fue el Cartel Jalisco Nueva Generación, y dieron también con la detención del autor intelectual. Ya anoche estábamos platicando, Gildy y yo, que esto demuestra hasta qué punto esta rápida detención, tanto de los que participaron como del autor intelectual del Cartel Jalisco Nueva Generación, no del capo di tutti, no del Mencho, sino del jefe de los sicarios que ordenó el atentado, demuestra hasta qué punto la nueva estrategia que está siguiendo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que está fundamentada sobre todo en la inteligencia, está dando muy buenos resultados. Yo estaba diciéndole anoche a Gildy, yo tengo la impresión de que alguien le está ayudando al gobierno de México, alguien que es capaz de interceptar llamadas que tiene satélites. No descarto que hay una colaboración estrecha de Estados Unidos en esta campaña, pero también hay que reconocer que el ejército mexicano tiene un sistema de inteligencia muy interesante. A mí me parece que no es... no confío todavía en esa idea, no me parece, hay que analizarla más, hay que averiguar más, pero yo creo que lo que sí está pasando es que en realidad el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal lo que están haciendo es utilizando inteligencia. Se está usando lo que se debería haber hecho desde hace muchos años, usar la inteligencia para de verdad ir cercando a estas bandas de delincuentes, a estos cárteles, porque yo creo que se les ha dejado hacer y deshacer, y ese ha sido el problema. O se ha ayudado a unas y tratado de vencer a otras. Se ha centrado en el mismo terreno, o sea, se ha jugado con esta idea de que vamos a hacerles la guerra, pero a la hora de la hora no se está haciendo una guerra, sino que se está haciendo una elección para saber a quién nos conviene más apoyar y a quién no. Y yo creo que en este momento lo que se está haciendo es, en verdad, irlos cercando para tratar de regresar, bueno, no de regresar, sino de hacer ya minimizar el impacto entre la población de estos delincuentes y de estas bandas, ¿no? Es decir, yo creo que es eso. Dice Jaime que puede ser que también hay una ayuda, no lo sé, pero como él es el experto en esa parte de conocimiento del FBI, la CIA y la DEA y todo lo demás, pues a lo mejor tiene razón en ese
Sí, yo creo que hay colaboración estrecha con Estados Unidos porque realmente el sistema de inteligencia que ya funciona desde hace mucho tiempo, y me llamó la atención que el presidente dijera últimamente que la inteligencia va a ser la clave de todo esto. Y dice Philip, los carteles también tienen sistema de inteligencia, pues sí, claro. Sí. Y ya tengo cervezas, chelas finalmente, Philip. Y dice Ana Carranza, que dice, a ver, aquí, a ver, hay una cosa, dice Antonieta Carlos, estuvo mejor la conversación que la limpia con huevos de Pascua, la ternura calma. Gracias, Hildy Jaime, ciertamente. Oye, sí, lo de las aguas en Barcelona está interesante. Que es lo mismo que ocurrió, ¿te acuerdas? En Venecia, que la presencia del COVID detectado en las aguas ya tenía desde antes. En Italia, en Lombardía. En Lombardía. Uh-huh. Y me está diciendo Philip que también en Barcelona. Pues es interesante, ¿no? Yo creo que sí. Dice Manuel Cas que yo creo que ya les congelaron otras 200 cuentas más. Pues así es, así tiene que ser. Congelar fondos, inteligencia y dale que te pego, dale que te pego, dale que te pego. Buenos amigos, son ya las 12 del día, han sido 2 horas, esperamos que les hayan pasado bien. Acuérdense que mañana descansamos porque tenemos que hacer nuestras labores aquí en casita, limpieza. Uh-huh. Al rato vienen a bañar a los niños otra vez. Y espero que descansen este fin de semana y nos vemos el próximo lunes a las 12 en primera emisión y a las 8 de la noche. El próximo lunes vamos a tener un análisis bastante interesante, se los adelanto. Es un chico que ha hecho un estudio de cómo funcionan las redes sociales y cómo ha detectado que hay un grupo del que forman parte los Loret de Mola, Sergio Sarmiento, este grupo que se coordina a través de las redes sociales. Nos va a platicar quiénes están detrás de esta estrategia en las redes de acoso y derribo contra la 4T. Y va a estar interesante, vamos a tenerlo el próximo lunes a las 12 del día. Vamos a ver qué nos cuentan. Y bueno, ya saben que se les quiere y dejen su like, corran la voz para que haya más suscriptores y bonito fin de semana, querida Hildy. Bonito fin de semana a todos, muchas gracias por acompañarnos, nos vemos el próximo lunes a las 12. Así es. Hasta luego.